Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de hoy. Estamos buenas noches, estamos ya en 4 de abril del año 2022. Caramba, se nos va el tiempo, se nos va la vida. Saludamos a Juan Carlos, a Jorge Alexander, a Henry Teodoro, Gabriela, como siempre, están ahí muy pendientes, presentes. Rominger también, Heidi, Alison, Cristian Isaí. Hola, hola, ¿quién es más? ¿Quién es más? Nos dicen presente en esta nochecita de bastante calor, ya es el tiempo, Algo ¿verdad? caluroso, cabal, pero sí. Claro, calorcito, calorcito. Hay que sembrar árboles, por eso es que cada vez está sintiéndose más el calor, ¿verdad? Porque, Ya se imagina cómo está en Zacapa. No me quiero ni uy, imaginar uy, cómo está hombre, ahí mi país. nomás en Sanarate, ¿para qué les cuento? Bueno, a ver, bueno, vamos a iniciar. Les cuento que tenemos preparado para el día de hoy. Voy a ver aquí mi agenda. En nuestros acostumbrados avisos parroquiales. A ver, ya registré su tarea sobre la radio, ¿verdad? Sobre los audios de la radio. Agradezco a la mayoría, a los que la hicieron, su dedicación. Vi muy buenos trabajos. Espero que hayan sido, pues, todos, ¿verdad? O la mayoría a conciencia, que cada quien lo haya hecho por su cuenta. Me sorprendió ver muy buenas infografías. Qué bueno por eso, porque la idea de la infografía era ver qué tanto habían también comprendido de la plática de Ángel García e indirectamente pues practicar un poquito al respecto, al menos ver si tienen la noción, ¿verdad? De cómo puede ir una infografía. Claro, con las herramientas que tenían a su alcance, pues eso es obvio, pero me sorprendió que algunos hicieron ahí un buen esfuerzo y muy buenas ilustraciones, así que les puse ahí un mensajito privado a quienes consideré que pues se lo merecían, ¿verdad? Y felicitaciones por eso. Tal como les dije, esa tarea se registró, ya lo hice en algunos que les faltaba uno, ¿verdad? Algún puntito en las tareas varias, ahí se lo puse. Y algunos pues ya pues con esa completaron sus 5 puntos, ¿verdad? Enhorabuena. Otros completaron 4, otros 3. Hubo 3, 4 gentes por ahí que la hicieron a pesar que ya tenían completas sus casillas, ¿verdad? Sus 5 tareas y todas buenas. Eso también es de reconocerlo porque demuestra interés, ¿verdad? Y que muchas veces, pues, no hay que hacerlo por los puntos, eso se va a dar por añadiduras, porque estoy seguro que, hice el chequeo, ¿verdad? En algunos de ellos y es gente que lleva buenas zonas. Entonces, estoy seguro que ni siquiera es pensando en que ese puntito le va a hacer falta al final del curso, estoy seguro que no, pero se reconoce. Igual ahí lo tengo, ¿verdad? Registrado por A, Q o D, ¿verdad? Tal como lo hablamos, eso sigue en pie, ¿verdad? Eh, los que no le hicieron, pues sus razones tendrán, ¿verdad? Me sorprende que hay gente que les faltan tareas varias, hay gente que no ha hecho ni una tarea de esas tareas varias, ¿verdad? No hizo, mejor dicho, que esos días se acabaron. O hay gente que hizo una, hay gente que hizo dos, hay un par de gentes aquí, hay como 3, 4 Kevin, no sé si será el mismo, hay como 2, 13, ay, qué otro nombre por ahí se me olvida, pero ya, es raro, llama la atención porque hay un par de gentes que no sé si solo se inscribieron y no llevaron el curso. Eh, Les cuento, antes allá en los salones, en lo presencial, sobre todo cuando eran grupos algo numerosos, era común encontrar gente infiltrada, le llamábamos nosotros. Hablo de mi tiempo, aclaro, ¿verdad? Hablo de mi tiempo. Era gente que llegaba a las clases, ¿verdad? Así como, no sé, tal vez a calificar al docente o qué sé yo, ¿verdad? No sé si esa práctica se sigue dando y no sé si aquí en línea, pues, pero bueno, o sea, ¿verdad? Como sea, pues aquí estamos, ¿verdad? Tratando de hacer la lucha, porque como dice el dicho, no hay por lucha que la que no se hace, dirán ustedes, pero no, fíjense que no es así el dicho es, no hay peor lucha que la lucha Villa. Ya saben quién es Lucha Villa, ¿no? Es una cantante mexicana, no sé si estará viva o estará muerta. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Hasta las luces se me están apagando por acá. Pues ahí está, ¿verdad? Esa situación con esa tarea, enhorabuena, ¿verdad? Ahí ya terminamos, ya no van a haber más tareas varias, ¿verdad? Ok, perfecto. Sigamos con lo que hemos venido platicando en esta tercera unidad, ¿verdad? El periodismo de datos, las famosas
el chequeo de los datos y vamos a hablar un poquito también de las famosas noticias falsas o fake news. Hoy justamente el tema que traigo es sobre fake news, ¿verdad? Sobre noticias falsas y vamos a platicar acerca de 6 consejos para desacreditar, para descalificar, ¿verdad? O para desbaratar noticias falsas. Así que acompáñenme por este recorrido y al final, como siempre, tengo un videito ahí de complemento de este tema, ¿verdad? Entonces, va a ser una clase corta, como siempre, la de los lunes, solo vamos a poner un videito y la presentación tampoco está muy larga, ¿verdad? Así que les pido, por favor, concentración para que podamos hacerlo de la mejor manera. Recuerden que estos temas, tal como ya se los dije, están ya en Classroom, sí, en el apartado, ¿verdad? Son temas ahí en documentos PDF para que los vayan repasando, porque fijo, de esto viene mucho en el examen parcial, que va a ser después de la Semana Santa. Fijo esto, fijo lo de la radio, por eso la tareita era para que, pues de una vez ahí fueran comprendiendo los temas. Es probable que algunas de esas cuestionantes que les puse ahí se repitan en el examen parcial o si no parecidas y ustedes ya van a saber. Es más, esa misma tarea les puede servir para estudiar, ¿verdad? Ese era también un poco el propósito. Bueno, vámonos pues. 6 consejos para desacreditar noticias falsas que se le acreditan a esta persona, Alexios Mantzarlis. Ok, comencemos. ¿Qué pasó en París, Francia, en 2015? A ver, quién sabe qué pasó en París, en Francia, y ahí un poco la ilustración, ¿verdad? Bueno, de un lado la famosa Torre Eiffel, ¿verdad? Y del otro lado, pues una bandera de Francia ahí como en un altar, ¿verdad? Entonces, seguro que más de alguien aquí recuerda qué pasó en Francia, pregunto. Fue cuando estalló la bomba en una revista o noticiero, no me acuerdo muy bien, pero... Charlie Hebdo. Ajá. Ajá, a ver. Ok, Sí. muy bien. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Hubo un atentado en esa capital europea, ¿verdad? Es una importante capital, eh, ¿verdad? De la Unión Europea. Y cuando digo importante es porque, pues, tiene su poderío, no tanto económico y de otra índole, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo cuando se dan ese tipo de atentados, los terroristas muchas veces buscan ese tipo de ciudades, ¿no? Donde el suceso que van a provocar impacte aún más, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Más de 120 muertos ahí en esos atentados en París, ¿verdad? Creo que esto fue lo de un tren, ¿verdad? Lo de Charlie Hebdo creo que fue aparte, ¿verdad? Pero es importante también, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes hacen memoria de ese suceso, o no recuerdo muy bien si tuvo alguna relación. Pero bueno, centrémonos acá. Eh, Esta señora, que es una experta, ¿verdad?, en hacer este tipo de análisis, ¿no?, de desacreditar noticias falsas, se llama Claire Guardle, perdón por la pronunciación si no lo digo muy bien. Ella es directora de investigación del Tow Center for Digital Journalism, ¿verdad? Los que sepan inglés lo sabrán traducir de mejor manera o sabrán de qué se trata. Lo que yo entiendo es que es un centro de periodismo, un centro de periodistas, ¿no? Un centro digital para periodistas, una cosa así. Bueno, ok. ¿Qué hizo ella? Miren, describió claramente el desafío que tenemos los periodistas, que tenemos los comunicadores. Y dijo esto textualmente: si las organizaciones de noticias no empiezan a luchar contra la información falsa, ¿sí? ¿Verdad? Que no es lo mismo que las fake news, las noticias falsas, nos arriesgamos, ¿sí?, a perder nuestra audiencia en las mentiras. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? O sea, si no se hace algo al respecto, corremos el riesgo de perdernos, ¿no? De que nuestras audiencias se pierdan en esas mentiras que abundan hoy en día, ¿verdad? Sobre todo a través de las redes sociales. ¿Por qué inicié con el ejemplo de Francia, con los atentados en Francia? Porque de ese suceso surgió abundante información y mucha información, ¿verdad? Ya con este auge de las redes sociales, pero mucha de esa información era información falsa, ¿sí? Era desinformación, eran noticias falsas, ¿verdad? Entonces, por eso inicié por eso.
lamentablemente, cuando se dan este tipo de sucesos es cuando más abunda la desinformación, cuando más abundan las noticias falsas. Voy a algo más reciente. Ustedes seguramente se enteraron, sobre todo los que les gusta el deporte y siguen el fútbol mexicano, hace un par de semanas, creo que no hace ni un mes, en Querétaro, en el estado de Querétaro, en México, sucedió algo lamentable. Hubo una trifulca durante un partido de fútbol en el equipo local, y si no estoy mal, era el otro equipo, era el Atlas, el campeón, ¿verdad?, de Guadalajara. Y entiendo que hay una rivalidad ahí entre los seguidores, entre los hinchas, las porras de ambos equipos. Entonces hubo una trifulca en las gradas, ¿verdad? Para resumirles el cuento, la gente invadió la cancha, pues resguardándose, ¿no? De los que estaban somatándose en las gradas. Intencionado, provocado, qué sé yo, que las fuerzas de seguridad no hicieron nada, etcétera. Eso pues son otros 20 pesos. ¿A qué voy? De ese suceso, miren, pero a los minutos, ¿sí? A los minutos ya abundaba la información en redes sociales. Y no me dejarán mentir quienes le dieron seguimiento que se hablaba casi en el instante de muertos, ¿verdad? De 15 muertos, de 20 muertos y un montón de heridos, etcétera, etcétera, sí. Pero llamaba la atención, o al menos a mí me llamó la atención, que no se mencionaban las fuentes de información. ¿De dónde estaban saliendo esos datos? ¿Sí? Me explico. Entonces, ahí es cuando uno de periodista, uno de comunicador, comienza a dudar de esa información. Si no tenemos una fuente certera que se esté citando, ¿no? En este caso pudo haber sido los cuerpos de socorro, ¿no? Que atendieron la tragedia, si es que fue de esa manera, las fuerzas de seguridad, los hospitales a donde se llevó a los heridos o a los fallecidos, no sé, ¿verdad? Etcétera. Entonces, desde ahí ya comenzó la duda. Y me llamó la atención porque de verdad, incluso algunas páginas acá en Guatemala, no digo medios porque son páginas, ¿no? Alguien tiene su página de deportes o qué sé yo y comparte, ¿no? O retuitea. Entonces se hace el famoso eco, la famosa caja de resonancia, ¿verdad? Entonces, eso es bien peligroso, ¿sí? Porque se está difundiendo información que no ha sido confirmada, no es verídica o sencillamente es desinformación. Son noticias falsas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Creo que al siguiente día, porque se tardaron en dar la información oficial y era un poco la incertidumbre, ¿no? Y por eso, miren, entre más se tarde las fuentes oficiales en confirmar, en desmentir, en dar la información oficial, más es el riesgo que se corre en que la gente comience a desinformar. Eso tómenlo muy en cuenta, sobre todo cuando les toque hacer algún día comunicación institucional, ¿sí? En las instituciones, cuando uno hace comunicación, uno tiene que tener incluso un plan de manejo de crisis, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo responder cuando suceden esas crisis o cuando se ataca a la autoridad o los famosos periodicazos? ¿Cómo responder a eso? Y el problema es que mientras más se esconda la información o mientras más se tardan las autoridades en desmentir o en pronunciarse, ¿no? Sobre X tema, pues ese es el riesgo que se corre, ¿verdad? Que la gente comience a inventar, que comience o a agrandar incluso un suceso que tal vez sí ocurrió, pero no de tal magnitud como la gente lo comienza a, a multiplicar, ¿verdad? Incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Volviendo a los ejemplos que les digo, tanto lo de Francia como lo de México, que eso acaba de ser, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que yo tengo así muy fresquito, porque al final de cuentas, al siguiente día y en las horas siguientes, pues ya salieron las autoridades y no confirmaron ningún muerto, solo pues la pelea y hubo heridos, sí, ¿verdad? Pero ninguna persona fallecida, imagínense. Mientras que se hablaba de 15, 20 personas heridas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, alguno aquí en Guatemala lo comparó incluso con la tragedia del Mateo Flores, imagínense, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Continuamos con la cobertura de los ataques, volviendo a lo de París, ¿verdad? En Francia se vio, tal como les decía, cantidad de noticias falsas, ¿verdad? Pero también hubo un gran aumento en la desacreditación activa. O sea, hubo gente experta como esta señora que se dedicaron a analizar, ¿verdad? Ese tipo de publicaciones y entonces iban desmintiendo, ¿verdad? Con argumentos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso fue bien importante. El trabajo que hicieron ahí, los verificadores, ¿verdad? De lo que nos habla la experta en los videitos, ¿no? Esa gente que se dedica a checar, que ella dice que cuando comenzaron parecían gente rara, les decían que estaban locos, ¿verdad? Pero vemos lo importante que es
el hacer ese ejercicio, ¿verdad? De chequear la información. Ok. Apoyar a los lectores y a otros periodistas en sus propios esfuerzos de desacreditación debe seguir siendo una misión fundamental para los periodistas en general y para los que se dedican a la verificación de datos. Con ese preámbulo que hemos hecho, entremos ahora en materia, ¿verdad? Consejos para desacreditar noticias falsas. Acá voy a platicar de 6 nada más. Podrán haber muchos y ustedes pueden buscar incluso más información al respecto. Número 1, no se debe hacer daño, ¿sí? Hay que tomarlo muy en cuenta. Antes que comencemos a desacreditar, asegurémonos de que no estamos compartiendo rumores falsos, ¿verdad? Eso es bien importante. Hay que evitar también convertirnos en una de las miles de personas que dan crédito a un tuit falso, a una publicación en Facebook, a una publicación en Instagram, a un video en TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Y simplemente lo retuiteamos, lo compartimos, lo difundimos. Hay que asegurarnos bien, ¿verdad? O sea, como periodistas, como comunicadores, tenemos que tomar las cosas con calma, ¿verdad? Y ver esas señales de las que ya incluso hablamos, ¿sí? Esos titulares con mayúsculas, esos titulares raros, ¿verdad? Todo eso que nos llame la atención. Si un post, si una publicación no es acompañada de una fotografía que respalde lo que están diciendo, hay que dudar, ¿verdad? Hay que dudar y no ser parte de esa gente que se dedica solo a compartir y muchas veces, repito, información falsa, ¿verdad? Número 2, utilizar búsquedas personalizadas, ¿sí? Si se quiere determinar si algo es cierto o no, se sugiere empezar con una búsqueda personalizada en las redes sociales, en Google y otras fuentes, ¿verdad? En las cuales obviamente confiemos, ¿verdad? O sea, eso es bien importante. ¿Qué tipo de fuentes estamos consultando, verdad? Y en Internet también es importante eso. Número 3, hay que aprender lo básico de muchas cosas, pero por ejemplo de la fotocomprobación. Vean la foto con que ilustro esta lámina y les voy a explicar. Si se usa Chrome, por ejemplo, estarán a un solo clic de ver si una imagen ya ha circulado en el pasado, incluso en otros navegadores, con solo arrastrar y soltar la foto en Google Images, que es alguna herramienta que nos da Chrome, ¿verdad? Para poder hacer ese ejercicio. Si la foto ha existido por más de un año, miren qué interesante, seguro que no fue tomada anoche en París, como la chica de a la par, ¿verdad? Entonces, hay en Internet, hay en los buscadores esas herramientas que nos permiten. Miren acá, nos explica fácil, con solo arrastrar la foto a ese apartado, pum, ahí nos va a sacar el dato si la foto realmente fue tomada anoche en París, ¿verdad? Esa foto seguramente la chica, su post decía ahí, ¿no? Pasé una linda noche al pie de la Torre Eiffel, ¿verdad? Anoche, por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente lo que hay ahí es un fotomontaje, ¿verdad? Alguien, ella misma o alguien vino y hizo el fotomontaje, ¿verdad? Y es una fotocomposición. O de pronto, pues sí, es ella ante la Torre Eiffel, pero no precisamente es de la noche anterior, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Porque ahora es práctico, ¿verdad? Ustedes seguramente pues sabrán mejor que su servidor acerca de utilizar esas herramientas. Número 4, no hay que hacernos ilusiones y pensar que pues somos aprendices, ¿no? Y que aprendemos rápido todo. A veces se cae en ese error. Se sugiere, ojo, tener un motor de búsqueda humana. Ciertas personas con las que se pueda consultar para comprobar nuestras conclusiones. Los expertos a menudo, ¿verdad?, están dispuestos a difundir la verdad. Y muchas veces nos sorprenden, ¿verdad?, de cómo pues esa verdad se puede comprobar, ¿verdad?, cómo responden a una publicación que habíamos hecho, cómo van a responder a un tweet, ¿verdad? Eso es increíble. Siempre habrá gente, así como hay gente que está, pero alerta a desacreditarnos, a criticarnos, ¿verdad? Hay gente que está dispuesta a aportar en ese sentido, ¿verdad? Si nuestra información está alejada de la realidad, habrá gente que nos encamine y nos haga la alerta ahí, ¿no? Bueno, lo que estás publicando no es así, ¿verdad? Sino que es de esta forma. Ah, ok, eso se agradece, ¿verdad? Entonces, hay que ser tolerantes, ¿verdad? Y estar dispuestos a aprender, ¿no? No hay que pensar que ya aprendimos así de rápido, ¿verdad? Número 5, debemos tomar en cuenta a la gente que está cerca de los sucesos, ¿sí? A encontrar a alguien local, dice acá el título.
Alguien que está en la locación, ustedes ya saben, es el lugar donde está aconteciendo la información o el suceso o el hecho, ¿verdad? De interés no va a hacer el trabajo de desacreditación para o por nosotros, ¿sí? O sea, tampoco es que le vamos a pedir que haga ese ejercicio, pero sí, vean, nos pueden proveer el contexto crucial, ¿verdad? O sea, hoy en día es bien fácil, hay gente que está de pronto cuando está ocurriendo el suceso, ¿verdad? Entonces, gente que no es periodista, que no son comunicadores, ¿verdad? Eso lo debemos entender, pero sí pueden aportar por haber estado ahí, ¿verdad? En ese suceso nos pueden ayudar, ¿verdad? A hacer ese contexto importante de ese suceso, ¿verdad? Para que ya nosotros como comunicadores, como periodistas, pues tengamos, pues más elementos de juicio para poder hacer ya el trabajo que corresponde, ¿no? Y número 6, ¿verdad? No esperemos alcanzar a todos, ¿sí? O sea, eso debemos estar siempre, tenerlo presente, ¿verdad? Los medios de comunicación necesitan verificar más, pero en menor medida también lo deben hacer los consumidores de medios, ¿verdad? Ya nos decía la experta Sandra Crucianelli en estos videitos que vamos viendo, cómo ellos toman en cuenta la participación de la audiencia, ¿no? O sea, cómo hacen ese tipo de ejercicios y si un oyente, si un lector pues tiene algún aporte mejor, ¿verdad? Ellos están dispuestos inmediatamente, así lo decía ella, a poder escucharlo, ¿no? Y darle su lugar como tal, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Ok, perfecto. Así de fácil, así de sencillo. Insisto, este tema, al igual que los demás, está mucho más ampliado en los documentos PDF que ustedes ya tienen a su alcance. Les voy a poner el material en video que complementa algunos aportes diferentes a todo esto y luego pues un par de minutos para si alguien quiere aportar algo o preguntar algo, no sé. Permítanme acá. Voy a desactivar mi audio y mi imagen solo para que corra bien. En esta tercera clase vamos a dedicarnos a uno de los temas del momento del periodismo, a lo que el mundo llama fake news. Yo prefiero usar la palabra latina, aunque quede raro. ¿Saben cómo se dice fake news en español? Si buscan en RAE, van a ver que paparrucha significa noticia falsa o disparatada esparcida en el vulgo. Perfecto, la definición de fake news. Pero bueno, ¿qué son las fake news? ¿O qué tienen de nuevo, de raro? Siempre hubo noticias falsas. Siempre hubo algunas noticias que medios serios o no tan serios publicaban y no eran serias o no eran verdaderas. Lo nuevo es que en el último tiempo, gracias al uso de la tecnología, hacer esto es mucho más fácil. Llegar a más gente con las noticias falsas también es más fácil y más barato. Y además, no solo aparecen noticias falsas en medios que prioritaria o mayoritariamente dan noticias verdaderas, sino que hay grupos de personas o incluso personas individuales, como Víctor de Macedonia, que armaba fakes durante la última campaña electoral de Estados Unidos, que se dedican a ganar plata generando contenido falso. Algunos lo hacen por plata, otros lo hacen por poder. No sé si a los periodistas nos importan sus motivaciones. A los chequeadores no nos importa. Pero lo que sí nos importa es que si queremos mejorar la calidad del debate público y este tipo de noticias circula, o de contenido diría, circula y se viraliza, entonces nuestro debate no estará mejor sino peor. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una lista de consejos, tanto para periodistas como para familiares, amigos y parientes de periodistas. Bueno, en el próximo explica, creo que podemos verlo de una vez para que esto no se quede así como en el aire, permítanme.
Vamos a ver. Vamos a ubicarlo. Denme un segundito, ya voy llegando. Tururú, tururú. Sí, vamos a verlo de una vez para que no se quede como en el aire el temita, permítame. Los periodistas somos personas. A veces no se nos... Ahora va. Vamos a empezar con los consejos para todos, porque al fin del día los periodistas somos personas. A veces no se nos nota, pero somos personas. ¿Qué consejos tenemos para todo el mundo? Desconfiemos de los títulos grandes. Las mayúsculas, esas que buscan llamar nuestra atención y que rápido queramos compartirlo, nos tienen que generar duda. Mirá siempre en cualquier medio digital el acerca de, el about. Si ahí no aparece algo que te convenza, si es demasiado general, si directamente no está, desconfía también. Chequea si el artículo en un medio digital tiene links, ¿a dónde van esos links? Muchas veces no solo no van a donde te promete la frase, sino que van o a otros sitios que quieren venderte cosas o a sitios que quieren tomar tus datos. Hace también algo que es bastante sencillo. Si es un artículo que te genera dudas, copia el texto, ponelo en Google y fíjate si no encontrás otros medios que hayan dado quizá esa historia parecida, sin las alteraciones que la paparrucha o el fake busca generar. Acá otra recomendación. Una recomendación de que pares un minuto, cuentes hasta 10, si podés hasta 100, pero como probablemente seas ansioso como yo, contá hasta 10 antes de compartir algo que te genera dudas. Fíjate si en el link no hay una letra o una palabra cambiada. Muchas veces, en vez de ser www.chequeado.com o www.animalpolitico.mx, es casi chequeado.com, y entonces ojo con eso. Usa también una herramienta que Google pone a disposición de todos, que es la búsqueda inversa de imágenes. Muchas de las noticias falsas o paparruchas se generan a partir de la reutilización de fotos que, sacadas de contexto, nos hacen pensar que las cosas son distintas a lo que son. Usa esa herramienta. Pero bueno, todos ustedes, o la mayoría de ustedes, seguramente sean periodistas. Entonces su responsabilidad de no hacer circular fakes o paparruchas es aún mayor. Voy a contarles algunos consejos, los 6 consejos de un grande, de Alexios Mantzoulis, que es el director del International Fact-Checking Network, uno de los fundadores del sitio de fact-checking de Italia, Pagella Politica. Alexios dice que la primera cosa que todo periodista cuando trabaje con una noticia falsa tiene que preguntarse o pensar es que no debe hacer daño. ¿Qué quiere decir no hacer daño? Por ejemplo, que si va a tratar de la repercusión de una noticia falsa, no debe poner en el título "es cierto que" y repetir el fake, porque probablemente en ese caso genere más daño de lo que esclarezca. La segunda recomendación o consejo es que usen búsquedas personalizadas. Busquen al interior de los distintos medios o distintos sitios aquello de lo que trate la noticia que les generó dudas. El tercer consejo, al que ya hicimos referencia, tiene que ver con el photo-checking. Usen la herramienta de Google, hay también otras para hacer la búsqueda inversa de imágenes. El cuarto consejo que nos da Alexios es que no te fíes, no pienses que aprendes rápido. Quienes producen paparruchas o noticias falsas lo hacen con algunas características que pueden engañar a veces incluso a periodistas avesados. Tómatelo con calma y apégate al método. Cumplir los distintos pasos te va a permitir asegurarte si algo es verdadero o es un fake o paparrucha.
El quinto consejo es algo básico para todos los periodistas. Busca a alguien en el lugar, alguien que pueda decirte si eso que te parece o que la paparrucha o el fake presenta como cierto, efectivamente ocurrió o no. No creas que aún haciendo todo esto y habiendo trabajado para desandar o desarticular noticias falsas, vas a llegar a todos. Hay gente que prefiere creer en la mentira, que prefiere creer en lo falso. Muchas veces eso es más cómodo que la realidad. Ok, perfecto. Vean cómo, sobre todo en estos dos últimos materiales, pues la experta refuerza lo que hemos platicado ya incluso en clases anteriores, ¿no? Los consejos esos que tenemos que seguir para ver si una noticia es verdadera o es falsa, ¿verdad? Lo que ya les decía, titulares con mayúscula, cuando son noticias en digital, esos links, ¿verdad? Que nos ponen ahí como referencia, ver a dónde nos redirigen, etcétera, ¿verdad? Y bueno, o sea, es indispensable hacer ese ejercicio, pero lo más importante es fundamental no compartir. Si no estamos seguros de algo, no compartirlo, no difundirlo hasta pues, que sepamos que realmente eso es verídico, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, aportaciones? Sí, como dice ella, muchas veces la gente, por tal de, o sea, es muy incrédula y siempre prefiere creer lo llamativo a lo que de verdad es cierto, porque lo miran como que muy aburrido y siempre prefieren como que lo amarillista, lo que le gusta a la mayoría de la gente. Y si uno les dice la verdad, "Ah, vos sabes ni qué estás viendo, vos sabes ni qué estás diciendo, eso para mí es cierto y yo, por más que uno se los esté explicando. Y eso es por cómo los medios muchas veces venden la noticia, hasta los propios medios a veces hacen eso, porque lo ponen muy sensacionalista, muy amarillista y la gente se va de boca, se podría decir, aunque no, como un periodista serio, les pueda decir lo que realmente es. Así es. Muy bien, ¿alguien más? Yolik, buenas noches. Solo una Adelante, Ángel, buenas noches. pequeñísima pregunta. Sí. Con el consejo número 4 que dice no hacerse ilusiones pensando que somos aprendices especialmente rápidos. Pues, o sea, se refiere a que no hay que creernos expertos o que ya sabemos todo, ¿verdad? Sino que hay que buscar una segunda opinión siempre, ¿sí? Sí, así es. Correcto, Ok. correcto. Muy bien, ¿alguien más? A ver, las compañeras, ¿dónde están? Fíjense que a propósito, estaba compartiendo la semana pasada que cabal estuve fuera de la capital con motivos de trabajo, con una compañera de trabajo de otra dependencia de mi trabajo, pero que es docente también, ¿verdad? De hecho, se dedica a eso. Y me decía que ella, que cómo hacía ella para calificar la participación no sé cómo salió el tema de la participación en clase o acá en estos espacios virtuales, ¿verdad? Que se torna mucho más difícil a veces. Y entonces ella me decía que ella pues hace cabal, parecido a lo que hago yo con las tareas varias, ¿no? Que son 5 casillas ahí. Pues ella lo hace parecido con la participación y entonces va evaluando la participación de sus estudiantes, entonces le da una ponderación a eso. No está de más intentarlo por ahí en los próximos semestres, ¿verdad? A ver qué tal me va. Tendría que definir una estrategia realmente viable, porque si no, imagínense, estoy seguro que ahí sí se vuelve feria, ¿verdad? Pero bueno, solo se los No cuento. porque, no porque eso lo tendría que ver usted conforme el tiempo. Si alguien de verdad se lo merece, ahí usted ya lo sorprenderá. Pero si usted lo dice desde primas a primeras, ay Dios. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pero yo le hacía esa pregunta, pero ¿cómo medir o cómo? O sea, y me decía que hay como que también la calidad de la participación y eso, ¿verdad? O sea, es difícil, pero bueno. Yo prefiero que sea más de tipo voluntario, ¿verdad? O sea, sí, ¿verdad? Como buenos periodistas, buenos comunicadores, ¿verdad? Algún día les va a tocar que expresarse, ya van a ver, se van a acordar de mí. Usted que es comunicador, escribe el discurso para el ministro, les van a decir. O
mire, conduzca ahí el evento, ¿verdad? Está bien. O cuando defiendan su tesis, ya van a ver. Si hacen tesis, ahí hacen tesis, oye, por favor, es mejor. Entre todo lo que hay y las opciones para que graduarse es de lo mejorcito que todavía hay, ¿verdad? Que todavía queda. Sí. Claro, si de veras alguien puede hacer un buen EPS también, pues, pero de verdad, bueno, no solo a salir del paso, ¿verdad? Porque creo que no es por ahí el asunto. Bueno, ha sido un gusto, un placer, como siempre, estar con ustedes. Nos quedan dos temas, ¿verdad? Para terminar esta tercera unidad. Vamos bastante bien, vamos a terminar antes de la Semana Santa, que era lo que yo quería. No hemos tenido interrupciones, bendito sea Dios, a pesar que me sorprendió, miren, ahora ni en cuenta que había elección de Rey Feo el sábado. No sé si ustedes sabían, si alguien fue, ¿verdad? Un compañero me mandó el link ahí de la transmisión en YouTube, ¿verdad? No, en Facebook estaba transmitiendo Radio Universidad y me quedé viendo un rato. Fue en el estadio, pero, híjole, ni en cuenta esta vez, ¿verdad? Y entiendo que va a haber desfile el viernes, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno, ojalá y poco a poco se rescate de verdad el verdadero sentido de la huelga de olores, ¿verdad? Porque la huelga no es mala, lo que han hecho que sea mal la huelga en sí, pues son ciertas prácticas, ciertas acciones de algunos pseudo estudiantes, ¿verdad? Eso debemos tenerlo bien clarito, ¿verdad? O sea, Guatemala como país no es malo, los malos somos su gente, ¿verdad? Que nos incluimos por modestia, claro, ¿verdad? Pero para hacerles una analogía, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que pensar eso. Así que por los buenos estudiantes huelgueros que viva la chalana y bueno, que haya una buena huelga el próximo viernes, ¿verdad? A ver qué tal. Quedémonos ahí, les insisto, los dos temitas que nos faltan son bastantes cortos y nos quedan dos videitos todavía por ver, ¿verdad? Y ahí terminaríamos estos temas. O sea, son miércoles, jueves, van a ser clases muy cortas, ¿verdad? Para cerrar estos temas. Es importante que estén porque ya ven, aquí vamos platicando y así para el examen final ya no les va a costar, ¿verdad? Así que ahí estamos en actividades evaluativas, ya nos queda solo el segundo parcial y tiempo reces, ¿verdad? Así que pilas con eso. Cuídense mucho pues y nos vemos y escuchamos el próximo miércoles a la hora del curso. Chao. Okay. Gracias. ¿Me puedo quedar con usted un momento, Alex? ¿Está bien, Jorge? ¿No? Yo también, Lick, por favor. Bueno, Buenas noches, licenciado. bueno. Buenas noches, Lick. Noche, licenciado. Adiós, feliz noche. Ok, Elida, creo que se le olvidó ir a desconectarse. Aquí la vamos a desconectar. A ver, compañeros, ¿qué pasó? No, solo bueno, yo no he revisado ahorita, pero con mi nota de la tarea que se entregó en grupo, no sé si ya estará, porque no la he visto. Vamos a ver. Jorge, Alexander, Fajardo. Así, Alex. Vamos a ver, Jorge Alexander Fajardo. Ok, 6 tiene. Ok, Lick, 6 de 10 está bien. Estamos, muchísimas gracias, que descanse. Bueno. Gabriela, ¿qué pasó? Lick, fíjese que yo siento que tengo muy poquito en el examen y quería saber cómo esa calificación pues no nos vino así inmediatamente como en otros cursos, ¿verdad? Ajá. Yo quería saber por qué tengo tan poquito. Porque es la calificación, ahí se acuerda que cuando es así, califica la plataforma con base a las respuestas que yo le asigno previamente. Entonces ahí no hay pierde, pero si quiere con gusto podemos revisar, Gabriela. Vamos a ver, nocturna, no se acuerda que, vamos a ver,
¿Qué variante podría tener usted? Vamos a ver. Podría estar como por la B. Vamos a ver. A ver. 8 tiene, Gabriela. Sí, por eso le digo, es que sí me parece muy poquito, pues, porque según yo, lo mínimo que iba a sacar eran unos 11 o 12, pues. Ahí vamos a ver. Permítame buscarla y usted se da cuenta por usted mismo, permítame. Solo voy a parar esta cosa.